Bien, entonces fíjense, primero, porque vamos por partes. Por ahí me preguntaron de dónde salen los centros de clase. Ya vamos a hablar de los centros de clase. ¿Ok? Bien, primero que nada, me interesa es que sepan, por ejemplo, de dónde sale el límite inferior y el límite superior. Hay dos formas de hallarlo. La primera forma es que si usted quiere que el límite inferior coincida con el primer dato de la muestra, o mejor dicho, que el valor mínimo de la muestra coincida con el valor inicial, sea también el valor inicial, y el valor final coincida con el valor máximo, ¿ok? En la muestra ordenada, pues simplemente lo que se hace es que se hace este cálculo, ¿ok? Se calcularía el intervalo que sería 1930 menos 518 entre y después esto se dividiría, si queremos trabajar con 6 clases, se dividiría entre 6. Vamos a ver cuánto da eso. 1412 entre 6 clases. Ese nos daría un ancho de intervalo de 235,33333333. Como este es un ancho de intervalo que no es cómodo de trabajar porque tiene números decimales y entonces ya ahí, ya cuando trabajamos con números decimales a uno se le complica un poco trabajar de forma estadística. Entonces a veces conviene más bien en vez de trabajar con valores mínimos y máximos que coincidan con los valores iniciales y finales de la muestra, se conviene más bien trabajar con un valor inicial que esté un poquitico a la izquierda del mínimo y con un valor final que esté un poquito a la derecha del mínimo, del máximo, perdón. Entonces, ahí es por eso que en vez de trabajar con 518 como valor inicial, se trabaja con el 500. Y después se establece como un ancho arbitrario 250. Vuelvo y repito, son valores arbitrarios, son valores que te colocan en el enunciado. Ese 250 no tiene forma de deducirlo, ni tampoco el 500, porque simplemente son valores puestos allí en el enunciado del problema. Simplemente. Pero que son puestos allí a propósito para poder trabajar de manera cómoda este problema. Si arrancamos de 500, ¿ok? De 500 en adelante a un ancho de intervalo de 250, el valor superior, ¿cuál va a ser? El valor máximo, el último valor de la muestra, el último valor de referencia, que no necesariamente es el valor, es un valor que esté dentro de la muestra aleatoria, va a ser 2000. Simplemente es una referencia de que hasta allí yo voy a llevar la cuenta. ¿Ok? Y hasta allí llevo la cuenta y con ello yo defino los intervalos de cada clase. La clase 1 va a estar definida por el límite inferior y el límite superior, que es 500 y 750. Y los datos que caigan aquí entre 500 y 750 los tomo de acá, que serían 518, 628, 683, 705. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3 y 4. Y son justamente los 4 datos que están en esa clase. ¿Ok? Luego, fíjense que después entonces los datos que caben en la clase número 2, que es la que tiene como límite inferior 750 y límite superior 1000, ¿ok? Definidos de esa forma, vemos entonces, a partir de 750, bueno, como tenemos el 778, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, hasta el 945. Si los contamos serían 1, 2, 3, 4, 5. Creo que, ajá, sí, fue que se activó ya se terminó de grabar la otra videoconferencia. Ajá, 750 sería el 778, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. Entonces estos son los datos que caben en esa clase. Y así sucesivamente. Así vamos viendo que entonces la clase que contiene más datos viene siendo la clase número 4, la que está comprendida entre 1250 y 1500. Fíjense que los límites superiores e inferiores no necesariamente son valores que pertenecen a las muestras, son simplemente valores de referencia, valores que nos sirven para acotar dónde empieza y dónde finaliza cada clase. Y entonces allí es que vamos a aglutinar los datos que están en la muestra ordenada dentro del intervalo donde corresponda, según el valor que tiene esto. ¿Ok? Entonces así los vamos colocando. Por ahí me preguntaron, ¿y qué viene siendo el centro de la clase? El centro de la clase es simplemente el punto medio de cada intervalo.
¿Ok? Es decir, si yo agarro a 570 y 750, le calculo el punto medio, me da 625. Recuerden la fórmula de punto medio, es este valor más este valor dividido entre 2. 1000 y 1250, el centro de clase sería 1000 más 1250 dividido entre 2. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que ¿para qué yo construyo esta tabla? ¿Para cuál es el propósito de yo agarrar este vector muestra ordenada y lo convierto entonces en una muestra de clases? Porque entonces después cuando nosotros graficamos es mucho más cómodo graficar de esta forma. Y fíjense que este sería el histograma, pero de los intervalos de clases definidos. Y así, por ejemplo, con base a los centros de clase que definimos ahorita, recuerden que los centros de clase son los puntos medios de los intervalos de clase, es que entonces construimos este histograma de frecuencias que está aquí. Con este histograma de frecuencias es mucho más cómodo poder representar gráficamente los datos que teníamos originalmente acá. Fíjense entonces todo el análisis, todo el procedimiento matemático que se tuvo que hacer para poder representar de forma estadística esta muestra de datos aleatorio original. Una muestra de datos aleatorios, ¿verdad? Cuyos valores iban salteados, iban en no guardaban un orden entre sí, sino que fueron registrados según el orden en que se iba registrando el agotamiento de la vida útil de cada bombillo. Entonces después los ordenamos. Después establecimos arbitrariamente un valor inicial que no necesariamente fuese el valor mínimo. Establecimos arbitrariamente un ancho de intervalo, ¿ok? Para después entonces distribuir todos estos datos así, ¿ok? Y entonces poder generar un intervalo, un diagrama de histograma de frecuencias que nos permita a nosotros saber o apreciar que, por ejemplo, los valores máximos están alrededor o la vida útil de estos bombillos pudiera ser la que más se repite, es la que está alrededor del valor 1375, que ojo, no necesariamente ese 1375 está en la muestra. Fíjense que si buscamos aquí en la muestra tenemos 1355, 57, 67, 93. Pero entonces estos centros de clases no es que lo que representan son valores de referencia alrededor de los cuales giran los valores que más se repiten, ¿ok? Alrededor de esto, pues. Y es una forma simplificada de poder representar estadísticamente el comportamiento de esta muestra de bombillos que tenemos aquí. ¿Ok? Aló, ¿me escuchan? Veo que por aquí a Andrea le parece que se me pegó el audio. Sí, sí, se escucha. ¿Se entendió entonces se entendió este Sí, sí. ejemplo? ¿Estamos claros de cómo funciona entonces este ejemplo y cómo trabajan los intervalos de clase? Sí, profe. Yo tengo una sola duda. Sí. Si Ajá, por ejemplo pregunta. tenemos un dato, si por ejemplo tenemos... Mira, ahora no escucho. ¿En cuál clase sería? Oye, disculpa la molestia, ¿puedes repetir la pregunta? Porque ahora a mí ahora a mí se me cayó el audio tuyo. Repite o si no, si quieres, escríbelo por el chat. Yo voy a estar aquí revisando. A ver, preguntas, dudas, por favor, si quieren usen el chat, si quieren me hablen. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. ¿Aló? 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 No escucho. ¿Aló? 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 Va a tener que ser escrito porque no me llega el audio. Afortunadamente no me está llegando el audio ahorita. Yo tengo la Aló. misma duda que él, que es la que está poniendo Cadier por el grupo. Ajá, déjame leer aquí. Sí, profe, que si por ejemplo un dato sería 1500. Ajá, iría en la clase 4 o en la clase 5. Perfecto. Ok. Si tenemos aquí un dato que sería 1500, el dato 1500, tiene que ir entonces es en esta clase, ¿ok? En la clase 4, ¿ok? Porque el conteo va justamente cuando uno hace conteos de muestras, ¿ok? O de frecuencias absolutas, uno lo hace justamente hasta el límite superior. Hasta el límite superior del intervalo de clase dado.
incluyendo el límite superior. De manera que el límite inferior pasaría a ser simplemente como un valor de referencia, pero que no necesariamente contenga el dato. Se da la preferencia a si el dato coincide con el límite superior, se le da la preferencia al límite superior al intervalo de clase cuyo límite superior coincide con el dato. Lo colocaríamos aquí en la muestra número 4. ¿Ok? Otra pregunta, otra duda referente a estos intervalos. Profe, Aló. De verdad que está grave la profe, conexión hoy. Debe ser por el clima que está pésimo y de paso estoy conectado a Digital. Y Digital es celular. A ver, repita o si quiere escríbalo por el chat. Aló. Aló. No oigo nada. Qué broma, vale. De verdad que hoy el clima está pésimo. Hola, ¿me escuchan? Vamos a tratar de ver si va a tener que ser por chat porque de verdad que por audio está Sí, pésimo. Aló. sí se escucha. Ok. Lo que pasa es que a veces se va y profe, viene, entonces ya no recuperé depende de otra vez usted. como el audio. Ajá, rapidito. ¿Quién está hablando? Rebeca. A ver, ¿quién iba a hacer la pregunta? Haga la pregunta rapidito, pues. Vamos a ver. Aló. Aló. Yo, profe, pero mi pregunta era súper sencilla y ya la escribí por el chat. Ujú. Ok, ya está resuelto entonces. Bueno, ok. Bueno, entonces fíjense que todo este esfuerzo para qué fue, simplemente para poder representar de forma gráfica estos histogramas de frecuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no recurrimos a a los intervalos de clase como forma de simplificar la estadística, ¿ok? De la muestra de datos, entonces tendríamos que vernos en la obligación de tener que asignar una barrita a cada uno de estos datos. Y por supuesto que cuál sería el resultado de ese diagrama de barras. Sería un diagrama completamente plano porque cada barrita tendría un único resultado. ¿Ok? O se repetiría solo una sola vez y entonces no tendría el más mínimo valor. Si nosotros comparamos esto con esto, oye, tiene mucha más utilidad estadística este gráfico, porque por lo menos podemos saber que cerca de los bordes los valores no son tan representativos, en cambio son más representativos de la vida útil del bombillo, los valores que están aquí, por ejemplo, alrededor de 1375, donde vemos que está la barra más alta. ¿Ok? Ese sería el primer análisis. Después, cuando veamos más adelante medidas de dispersión y medidas de localización, nosotros podremos entonces poder sacarle más jugo, más provecho a este tipo de problemas. Por ahí preguntaban que si hay una guía de ejercicios. Sí, es correcto. Tenemos guía de ejercicio, guía teórica y guía de problemas propuestos. ¿Ok? Eso, por supuesto, tengo que terminar de actualizar el aula digital de módulo 7, que por supuesto, bueno, estoy empezando a trabajar en eso justo esta semana. Pues la semana pasada estuve terriblemente ocupado trabajando con las inscripciones hasta la madrugada inclusive. Entonces, bueno, ya a partir de esta semana ya empezaré a montar toda esta información. ¿Ok? Vamos a ver si para más tardar este viernes ya tenemos toda la información montada. ¿Ok? No sé, bueno, sí, hay guías para ello. De hecho, fíjense que aquí tenemos por acá. Ya me había salido de acá. Vamos a ver. Ajá. Fíjense que aquí tenemos problemas. Podemos mostrar aquí problemas de... Esta es la guía de ejercicios propuestos. Tienen de todo tipo de problemas que tienen que resolver. Vamos a ver si lo montamos esta semana. ¿Ok? Hay problemas resueltos. ¿Ok? Hay problemas que ya están resueltos para que ustedes vean más o menos cómo es el procedimiento de análisis. ¿Ok?
un típico problema. No lo quiero revisar mucho porque tendríamos que, todavía no han visto las medidas de localización. Y aquí se trabajan con medias, promedios, etcétera, percentiles que todavía ustedes no están habituados a trabajar con ellos. ¿Okay? Eso lo vamos a analizar el viernes a las 11, que es cuando veamos la siguiente clase, que ahí veremos las medidas de localización. Ahí entraremos de lleno con todo esto. ¿Okay? Hay todo un conjunto de materiales o de herramientas con el cual podemos trabajar. Pero vamos a dejarlo para el viernes cuando ya entremos de lleno. Ahorita lo que quiero es que vean más o menos cómo son el tema de las clases, los intervalos de clase, los histogramas y ese tipo de cosas. ¿Okay? Bien, al finalizar este problema todavía pueden surgir alguna serie de preguntas que aquí quedan sistematizadas en este párrafo. ¿Cuántos datos hay en cada clase? Bueno, ya lo sabemos aquí en esta tabla. 4 datos en la clase 1, 9 datos en la clase 2 y así sucesivamente. La clase que aglutina más datos es la clase número 4 con 11 datos agrupados en ella. Bien, luego podemos ver los vectores H minúscula y H mayúscula responderían a esa pregunta. ¿Cuáles son esos vectores? Son los vectores son nuevos vectores que nosotros vamos a definir. Fíjense que hasta ahora hemos hablado del vector de clases y el vector de frecuencias, pero podemos deducir nuevos vectores que son, por ejemplo, el vector F mayúscula, H minúscula y H mayúscula. El vector F mayúscula se refiere a el vector de frecuencias acumuladas, ¿ok? Y el vector H minúscula y H mayúscula se refieren a proporciones o porcentajes, ¿ok? De datos. Aquí en este ejemplo, este puede ser, por ejemplo, el vector F. Vamos a ver si yo lo puedo escribir por acá. Este vendría siendo el vector F minúscula. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo poner de un color distinto. Color de fondo. Exactamente. Este vendría siendo el vector F minúscula. ¿Ok? Este que está aquí. ¿Quién vendría siendo en esta muestra el vector F mayúscula? Vamos a ver. Vamos a poner este como current. El F mayúscula vendría siendo aquí, en esta muestra, este sería 4. En el siguiente sería 4 más 9, 13. Perdón. Esto es lo fastidioso de trabajar con estas cosas así. Ya va, ¿verdad? A mí se me había olvidado algo muy importante que yo utilizaba mucho. Yo utilizaba algo llamado pizarra. Es que tengo tiempo sin trabajar con la pizarra. Ajá. Este sería 4. Este sería, vamos a ponerlo por aquí, 13. Aquí vendría 13 más 8, 21. 21 más 11 sería 32. 32 más 7 sería 39. ¿Verdad? Y 39 más 1 sería 40. ¿Ok? Listo. Así que, bueno, se ve un poquito desordenado, pero fíjense que el vector F mayúscula, que es el que se conoce como frecuencias absolutas acumuladas, es justamente, tiene el propósito de presentar la acumulación de datos, donde el primer valor coincide con el primer valor del vector F minúscula. Pero ya el segundo valor es la acumulación del número de datos de la primera y de la segunda frecuencia. El valor del tercer valor de F mayúscula representa la acumulación o la suma de los 3 valores contenidos en los 3 primeros vectores, en los 3 primeros elementos del vector F minúscula. Y así sucesivamente. De manera que ya el último valor del vector F mayúscula viene siendo ¿qué cosa? El total de datos de la muestra. Si nosotros sumamos todo esto, nos tiene que dar 40, que de hecho, si mal no recuerdo, en el enunciado anterior, F mayúscula era el 40. Luego, por ahí se hablaba de un vector H minúscula y un vector H mayúscula.
H minúscula es simplemente agarrar a cada uno de estos valores y dividirlos entre 40. 90 entre 40. Perdón, 4 entre 40, 9 entre 40, 8 entre 40, y nos da entonces como una proporción de los datos, y así sucesivamente. Y lo mismo sería para el H mayúscula, sería agarrar este 4 y dividirlo entre 40, este 13, dividirlo entre 40, y así sucesivamente. ¿Ok? Por supuesto, cuando uno agarra y divide el último valor del vector muestra, del vector frecuencia absoluta acumulada, y al dividirlo entre total de datos, esto va a dar, por supuesto, 1. ¿Ok? Siempre se cumple que el último valor de F mayúscula es 1. ¿Ok? Cuando es H mayúscula, cuando estamos hablando de H mayúscula. Entonces, fíjense que las H son valores, son valores relativos, pues son frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque estamos siempre dividiendo entre el total de datos. Bien sea que agarremos a F y todos los valores de F los dividamos entre N, o todos los valores de F mayúscula los dividamos entre N. Si a F minúscula lo dividimos todos entre N, obtenemos el vector H minúscula. Si a F mayúscula dividimos sus valores todos entre N, entre el N de la muestra, obtenemos automáticamente el H mayúscula. Así es como funciona esto. Limpiamos todo esto, salimos de acá, elimino esto que está aquí, elimino esto que está acá. Más en la siguiente página es donde entonces justamente se exploran todas las fórmulas asociadas a las Fs y las H que están aquí. Y aquí es donde ustedes van a ver, por supuesto, todas las relaciones matemáticas asociadas a este tipo de vectores o frecuencias que tenemos acá, vectores de frecuencia. Por ejemplo, F mayúscula, como les había dicho, bueno, es simplemente la sumatoria, el valor de un FI dado viene siendo la sumatoria desde 1 hasta el I correspondiente. ¿Ok? Si el valor de I es igual a, se refiere a 1, es decir, al primer elemento del vector F mayúscula, entonces va a ser exactamente igual al primer elemento del vector F minúscula. Si el valor de I es igual al último valor de la clase o a la última clase, entonces el valor de F mayúscula en ese último valor va a ser exactamente igual a N. ¿Ok? Si todos estos valores de F minúscula los dividimos entre N, obtenemos el H. Si todos los valores, por ejemplo, 1 entre N, para hallar de forma análoga a como se hace aquí, nosotros para poder hallar el valor de H mayúscula para un I dado, si el I es igual a 1, simplemente es F minúscula de 1 entre N. Si el I es exactamente al último valor de la clase, a la última clase dada, entonces la H mayúscula es 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, tienen todas estas fórmulas, ok, lo que voy a hacer más bien para que no va a ser tan tediosa la videoconferencia repasando estas fórmulas, esto es mejor trabajarlo con ejercicios resueltos. Lo que podemos hacer es más bien para la clase del viernes, se revisa un ejercicio resuelto y ponemos en práctica todas estas fórmulas que tenemos aquí, ok. Por supuesto, denme chance de aquí a mañana para terminar de poner al día el aula digital y montarles todo este material para que empiecen a trabajar con ellos. ¿Ok? Yo creo que ya podemos dejar la videoconferencia hasta aquí. Ya son las 10:45. Ya prácticamente cumplimos las 2 horas de clases, ¿verdad? De 1 a 3, pero normalmente siempre se deja hasta las 2:40, hasta un cuarto antes de la hora. Entonces, lo que podemos hacer es, bien, podemos cuadrar, bueno, vernos entonces la siguiente clase el viernes. El viernes yo creo que voy a ir a la universidad, que voy a reunirme un poco con el equipo de trabajo de la Escuela de Ingeniería Industrial. Después toca atender a unos tesistas en la tarde, unos tesistas míos que van a entregar tesis ahorita en mayo. Entonces yo creo que la videoconferencia la voy a efectuar desde allá, ¿ok? Desde allá. Vamos a ver cómo nos va con la universidad, porque parece que también han habido algunos problemitas. Esperemos que no hayan fallas con la conexión, ¿ok? Bueno, dudas, consultas, quedo pendiente entonces por el grupo de WhatsApp. Voy a terminar de agregar a las personas que me faltan y recuerden que estos videos a más tardar deberían estar montados el día de mañana. Yo prefiero subirlos en la noche cuando tengo menos problemas de internet. ¿Okay? Bueno, yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia y bueno, nos vemos entonces por WhatsApp o el mismo viernes a las 11. ¿Ok?
Feliz tarde para todos y cuídense mucho. ¿Ok? Vale, profe, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Bueno, pues. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense. Chao.